cuidar al pastor económicamente. Mira conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. También en 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17 dice así, los ancianos, o se podría ser pastor, o es otra palabra pastor o líder espiritual, pero acá dice los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá dice que los ancianos que gobiernan bien. No dice todos los pastores. No dice todo que se pone título, yo soy pastor. Yo predico la palabra. No, el que gobierna bien, el que hace bien su trabajo. Es importante que el pastor haga bien su trabajo. Y acá dice, en el caso que haga bien su trabajo, debe ser tenido digno de doble honor. Doble honor. Tú dirás, pero Benjamín, ¿qué significa doble honor? Bueno, ¿qué es un honor normal? El pastor es digno de más. El pastor es una persona a la cual Dios prepara, a la cual Dios elige y pone en un lugar de un trabajo específico. Y Dios quiere que ese hombre, si hace bien su trabajo, tenga doble honor. Pero esto más claramente, yo creo, poniendo los términos de nosotros, está hablando económicamente. Para simplificarlo, ponele en una iglesia. Para mí debería ser siempre así porque esto puede ser muy diferente a través del mundo, ¿verdad? Y en cada lugar, hasta también acá en Argentina, en diferentes partes, diferentes ciudades, diferentes iglesias, etcétera, todos son diferentes. Pero siempre es importante ver en la iglesia, dentro de la congregación que está, qué sería el ingreso promedio de cada uno de promedio de la congregación. ¿Qué será? Suponele que son 100,000 pesos. Entonces el pastor debe recibir un salario de su iglesia. Recuerda que debe vivir de sus ovejas. Yo creo que mínimamente el promedio de lo que es su iglesia, si es 100,000 pesos mensual, el pastor debe de recibir de su iglesia 100,000 pesos mensual, mínimamente. Pero dice acá es digno, o sea, no es que necesita o merece recibir, pero es digno de recibir hasta 2 veces. 2 veces 200,000 es, perdón, 2 veces 100,000 es 200,000. 2 veces el salario general o promedio de la congregación. Pero volviendo al tema esto, uno dice, pero yo escucho mucho, desgraciadamente hay mucha confusión en esta área de la parte económica y los pastores, y no vamos a entrar en gran detalle en eso hoy, pero sí voy a decir esto, porque esto es lo que vemos acá en la palabra. La iglesia local debe cuidar de su pastor. Esta iglesia acá en Posadas debe cuidar del pastor de su iglesia y de los líderes de su iglesia. Y eso significa en todos los sentidos, incluyendo económicamente. Cada iglesia local debe dar un sueldo, debe dar un apoyo económico suficiente mínimamente para que su pastor pueda vivir, pueda proveer para su familia, pueda poner comida en la mesa, pueda proveer un techo para su familia, mínimamente eso. Y yo creo, de acuerdo a los pasajes acá, debe tener lo mismo que el promedio de los ingresos en esa iglesia. El promedio, y es digno hasta de recibir mucho más que eso. Pero también porque ¿de quién es responsabilidad? Es de la misma iglesia, de los hermanos de la iglesia, de proveerle al pastor. No de otra iglesia de otro lado, no de otro país, dinero de otro país, no, de la iglesia local, de esta iglesia, de cada iglesia. Si tú sos de otra iglesia, de tu iglesia. Tú debes apoyar a tu pastor, averiguar que tu pastor tenga un sueldo digno que sea mínimamente el promedio de los ingresos de tu congregación.
¿sí? Y la confusión entre esto que escucho yo mucho es que dicen, mira los pastores que andan en autos 0 kilómetros, o el pastor que anda en 4x4, o el pastor que usa traje caro, o lo que sea, ropa de marca, o el teléfono tal. Y ¿sabes qué? No voy a decir que no hay pastores que sí lucran del evangelio, sí los hay, desgraciadamente sí los hay. Pero la iglesia debe decidir qué recibe su pastor en cuanto a salario. Si la iglesia decide darle un muy buen salario al pastor y ese salario le es suficiente para que tenga, puede ser, teléfono tal, ropa de marca, un auto 0 kilómetros, lo que sea, bienvenido sea. La iglesia eligió que sea así. La iglesia decidió que sea así. Quieren que su pastor tenga ello y no hay nada malo en ello. Ahora sí, hay pastores que no hacen bien su trabajo, que usan la palabra de Dios y lo tuercen para ellos recibir beneficio, para ellos recibir recompensa y vivir una vida muy prestigiosa, muy más allá de lo que su congregación vive y más allá de lo que es necesario. Y eso sí es incorrecto. Yo creo que es incorrecto. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia debe cuidar a su pastor y debe darle de lo que ellos ven que su pastor merece tener. Si es poco, es poco. Si es mucho, también gloria a Dios, de la cualquiera de las dos formas. Es importante que la iglesia cuide del pastor, que le dé un salario, que le dé ofrendas de amor, que le provee para su jubilación, le provee un lugar para vivir. Y uno puede seguir y seguir y seguir. El moral acá del tema es, tu pastor, si tú sos de otro lado, no debe vivir de plata de otras iglesias o otros lugares, otros países. Debe vivir de lo que la iglesia local le da. En el caso acá, esta iglesia debe proveer para el pastor de esta iglesia. Bíblicamente debe ser así. Y yo creo que esto debe ser elección de la congregación de la iglesia, cuánto darle al pastor. ¿Cuánto? Uno tiene que ver, el pastor hace bien su trabajo, gobierna, dice, los ancianos que gobiernan bien, gobierna bien, el pastor está haciendo bien su trabajo, el líder espiritual está haciendo bien su trabajo, bueno, entonces merece mínimamente lo equivalente a lo que es el general de la congregación, ¿verdad? Y si el promedio es 100.000, el pastor debe recibir aproximadamente eso. Si el promedio es $1.000.000 el ingreso, el pastor debe recibir cerca de ello. Si el promedio es 10 millones de pesos, el promedio debe ser cerca de ello. Sea el número que sea, son solo ejemplos los cuales estoy usando para que uno pueda captar la idea. La iglesia debe proveer todo lo que el pastor y su familia necesitan. Una casa, un lugar para vivir, sea alquilada, sea comprada, sea la que sea, como sea. Debe proveerle el dinero para sustentar su familia, proveerle de todas las necesidades, proveerle su movilidad, sea una moto, auto, camioneta, lo que sea. Debe proveerle ello, cuidar de el pastor. Recuerda de quién es la responsabilidad de cuidar del pastor, de las ovejas. El pastor debe vivir de sus ovejas. Esto es el plan de Dios. En una familia, cuando los miembros se tratan con respeto y amor, la convivencia es armoniosa y fuerte. De la misma manera, una iglesia que respeta y ama a su pastor construye un ambiente de paz y unidad que fortalece a toda la congregación. Hermanos, les voy a contar otra cosa. Yo he visto que Dios pone, vemos la palabra de Dios, la verdad, que Dios pone a pastor en un lugar. Pero también vemos que Dios quita a ese hombre y lo puede mover. He visto iglesias donde tuvieron pastor, pero después su pastor fue a pastorear en otro lugar. Y tú puedes sacar todas las conclusiones que quieras. Pero lo más probable
es que esa iglesia local no estaba cuidando de ese hombre de Dios. Y ese hombre de Dios sí hizo bien su trabajo. Y sabes que Dios ve todo. Y Dios promete proveerte todas nuestras necesidades. Y Dios ve que, y Dios también es justo. Y Dios ve la injusticia que la iglesia no le interesa a su pastor. Se aprovechan de él. Y Dios pasa el tiempo que llega un día que saca a ese hombre y lo lleva a otra congregación que sí hace, sí cuida de ese pastor. Hermano, es tan importante esto de ver, y no lo digo por mí. Por favor, trate de entender, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy enseñando porque es la palabra de Dios. Porque es necesario que esta iglesia sea una iglesia que se preocupe por su pastor. El día de mañana yo no estaré acá. Algún día capaz viviré hasta ser viejo y muera, pero de todos modos la iglesia va a seguir y habrá otro pastor. Y hay que cuidar de ese pastor, hay que cuidar de los líderes espirituales en la iglesia. Así como cuidamos de nuestro pastor, recordemos que Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Él cuida de nosotros con amor y dedicación. Él dio su vida para que tengamos nosotros vida acá y también vida eterna. Jesús, siendo el buen pastor, dio su vida, entregó de él. Él amó tanto a la humanidad que Él dio de su vida. Y Él nos dice en su palabra que nosotros, si ponemos nuestra fe, confianza solo en Él, le pedimos la vida eterna a través de la fe en el corazón, que Él nos da la vida eterna. Tú puedes tener vida eterna hoy. Simple y sencillamente si pones tu fe en Cristo. La palabra de Dios, resumiendo, dice que todos somos pecadores. Y por nuestro pecado estamos condenados al infierno, estamos rechazados de Dios. Pero Dios amó el mundo tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Y a los 3 días resucitó a los muertos y nos ofrece vida eterna a través de un regalo gratuito. La forma en lo que le recibimos es poniendo nuestra fe solo en Él. Nada más. No en la iglesia, no en el pastor, no en el bautismo, no en la religión, en ninguna otra cosa, sino que en Jesucristo. Y Dios nos promete la vida eterna. Y en el momento de creer solo en Él y en nada más, Él nos adopta en su familia. Tú puedes ser un hijo de Dios hoy, puedes ser adoptado en la familia de Dios si tú ya no eres. Y te animo que pienses en lo que se ha hablado y medites sobre ello. Y veas cómo Jesús nos dio el gran ejemplo, que en otros momentos entraremos en más detalle, de lo que Jesús hizo y cómo dio el ejemplo de un buen pastor y cómo un pastor debe cuidar de sus ovejas. Pero sobre todas las cosas, Jesús nos ama y Jesús quiere que tengamos vida acá y Él quiere que tengamos vida eterna con Él, que reinemos con Él un día. Padre Santo,